Hola chicos, en este video vamos a seguir tratando las funciones cuadráticas y también esta vez vamos a ver los gráficos de la función cuadrática, pero en una forma algebraica, analítica. Vamos a determinar, dada una función, los ceros de la función, el intercepto, el vértice, eje de simetría, concavidad, etcétera. Empezaremos viendo el corte o intersección de la parábola con los ejes de coordenada y empezaremos con el eje X. Así vamos a determinar los ceros de la función. Este nombre así de ceros de la función no es arbitrario, es porque esta función hay que igualarla a cero aquí para poder encontrar los cortes con el eje X. Y al igualarla a cero, esto se convierte en una ecuación cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la función y dice resolvemos la ecuación. Si ustedes se fijan, esto es igual que esto, solo que está igualado a cero. Para poder determinar los cortes con el eje X, esto hay que igualarlo a cero, ¿ya? Vamos a poner aquí la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Como ustedes pueden ver en esta fórmula, necesitamos los valores de a, b y c. Los valores de a, b y c van en este orden. El que acompaña, o sea, así como está aquí en la fórmula. El a es el que acompaña el x cuadrado, el b es el que acompaña el x y el c es el término libre, el que no tiene x. Y lo importante cuando ustedes vayan a reemplazar estos valores es fijarse que esta esté ordenada, de manera que no se confundan, porque de repente si estos están intercambiados, después creen que la B es la C y la C así, la B, ¿ya? Entonces aquí la A vale 1, porque cuando no hay número ahí adelante es un 1 imaginario. La B vale menos 2, es súper importante que pongan el signo porque si no lo ponen les va a cambiar todo el resultado. Y la C vale menos 3. Ahí están los valores. Y ahora vamos a proceder a reemplazarlos en mi fórmula. Aquí pusimos menos porque aquí afuera hay un menos. Aquí entre paréntesis ponemos la b que vale menos 2 más menos raíz cuadrada. Menos 2 al cuadrado se pone en paréntesis porque es negativo. Y aquí me queda menos 4, es el C4 fijo que está ahí, por la A que vale 1 y por C que vale menos 3. Y abajo va 2 por A, que sería 2 por 1. Vamos a ir resolviendo. El 2 aquí les queda positivo porque menos por menos es más. Aquí menos por menos es más, así que da ahí 2 positivo. El 2 al cuadrado da 4 y da 4 positivo porque esto es par. Cuando esto es par me queda positivo porque es menos por menos me queda más. Después 4 por 1 es 4 y 4 por 3, 12. Y aquí también menos por menos más, queda positivo. Y abajo 2 por 1, 2. Ya, dentro de la raíz queda 4 más 12 que es 16. Sacamos la raíz cuadrada de 16, lo cual me da 4. Lo demás se mantiene igual. Y aquí voy a sacar mi x1 y mi x2. El x1 se saca usando el más, o sea, poniendo 2 más 4. Y el x2 se saca restando, 2 menos 4. Ahí tenemos x más 4 me da 6 y mantengo el 2. Después el 2 en el 6 lo divido y me da 3. Ahora con el x2 hacemos lo mismo. En este caso, como hay un menos, se restan, porque este es positivo y este es negativo, me queda 2 con el signo del mayor, negativo. Después dividido en 2, me queda 2 en 2, 1, y mantengo el signo menos. Esos son los dos resultados. Ahora, este ejercicio en particular, esta ecuación, se podía haber resuelto con el método de los paréntesis. O sea, podía haber puesto dos paréntesis, pongo la X, y busco dos números que multiplicados me den menos 3
y que restado, porque cuando ahí era menos era resta, después lo que daba acá, y restados me den menos 2. Esos candidatos eran el menos 3 y el 1, porque 3 por 1 es 3, más por menos, menos, ahí me queda ese menos, y porque como este es negativo y este es positivo, se restan y me queda 2 y con el signo del mayor negativo. Y ahí me estaría dando eso. Y después esto se igualaba a 0 y el 3 que está restando pasa sumando al 0 y por eso me queda 3 positivo. Y acá en cambio el 1 que está con más pasa con menos y por eso queda menos 1. Se fijan, llegamos a los mismos resultados, solo que este camino es más largo. Pero me interesaba hacer el camino más largo porque quiero que se fijen en el valor que está dentro de la raíz, en el discriminante, este valor. Este valor se llama, el que está dentro de la raíz, se llama discriminante, este. Y lo que quiero que vean de este discriminante es su signo. Este discriminante es positivo, ¿ya? Eso es lo que quiero que recuerden para más adelante. Ya, entonces, los cortes con el eje X son en el 3 y en el menos 1. Escrito como par ordenado se escriben así. 3,0 porque la X es la que tiene el 3 y como en la Y esta no se mueve, es 3,0 y después esta sería menos 1,0. Ahora vamos a ver el corte con el eje Y, que sería el intercepto, así se llama ese punto. Y es muy sencillo calcular el intercepto. Aquí dice lo mismo de la función y entonces dice que corta en la letra C. Quiere decir que hay que mirar solamente el número que queda sin la X. Eso me está indicando dónde va a cortar en el eje. Y ahora si no hay número significa, o sea, si quedara así, como en términos de ecuación, como la incompleta, ahí sería 0 la letra C, si es que no apareciera, ¿ya? En la función que nosotros teníamos, el número que queda sin X sería el menos 3. Quiere decir que en el menos 3 es donde corta. Y se escribe de esta manera como par ordenado. Como el menos 3 es el que está ubicado en la letra I, va aquí el menos 3 y la X va con 0. O sea, 0 menos 3. Es al revés de como en el eje X. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el gráfico, cómo quedaría esto. ¿Ven? Aquí están los cortes con el eje X, que eran en el 3 y en el menos 1 y 3. El corte con el eje Y, que también nos dio por casualidad en realidad, menos 3, ¿ya? Y bueno, el vértice aquí no lo teníamos, pero siguiendo la forma quedaría más o menos así. Ahora, si ustedes se fijan, yo les dije aquí el vértice no lo tenemos, pero es necesario, porque esta podría ir así y más abajo, ¿me entienden? O sea, la concavidad podría ser más abajo y no tan arriba, o podría ser un poquitito más arriba. Entonces sí es importante calcular también el vértice para que tenga una forma más precisa la parábola. Determinar si una función posee intersecciones con el eje X. Lo que vamos a hacer ahora es analizar dos situaciones más. En la anterior, yo les dije en la diapositiva anterior una que se acordaran del valor del discriminante, que era el que estaba dentro de la raíz. Y era 16, pero yo les dije darle la importancia al signo. El discriminante es positivo ahí, porque es 16 positivo, y nos dio como resultado de cortes en el eje X en 2 puntos. Cortó en el menos 1 y en el 4. Eso es lo importante, que cuando el discriminante era positivo, cortó en 2 puntos. Eso, con eso quiero que se quede. Ahora vamos a analizar un segundo ejemplo. Solo vamos a ver el corte con el eje X, solo los ceros de la función. Igualamos ahí la función a 0. Determinamos los valores de A, B y C, que serían 4, 4 y 1, bien sencillo. Ponemos la fórmula y reemplazamos. Aquí este es menos B, así que sería menos 4. B al cuadrado sería 4 al cuadrado. Después la fórmula dice menos 4 por A, que es 4, y por 1, que es la C, ¿sí? Y abajo 2 por A sería 2 por 4. Seguimos con los cálculos. Aquí se mantiene el menos 4. 4 al cuadrado es 16 porque es 4 por 4.
mantengo el menos, digo 4 por 4, 16, y por 1, 16. Y 2 por 4, 8. Seguimos sacando cuentas. 16 menos 16 da 0, y el menos 4 y el 8 se mantienen. La raíz de 0 es 0 nomás, no queda, se puede hasta borrar inclusive. El x1 quedaría como menos 4 más 0, como les dije, el 0 se puede no tomar en cuenta ahí, y me queda esto que al final lo vamos a simplificar por 4, 4 en 4 es 1, 4 en 8, 2. Y para el x2 da lo mismo, ¿ya? Porque también aquí el 0 restado, este 0 restado aquí no vale para nada, no sirve, se va nomás. Y acá me queda lo mismo, se simplifica, queda exactamente el mismo resultado. ¿Qué significa? Que aquí ya no está cortando en dos puntos, sino que está cortando el eje en un solo punto, en el punto menos 1/2, 0. ¿Ya? ¿Cómo sería el gráfico? Sería así. Estaría, este es un número negativo, queda para este lado el vértice, o sea, el puntito ahí donde va a cortar. Ahí está la parábola. Y la otra cortada en dos puntos, pues así. Aquí corta en un puro punto, ahí, que toca la casualidad que es el mismo vértice. Y acá está el menos 1/2, ahí, 0,5 también, no, negativo. No, aquí, no acá, acá, porque es negativo. ¿Ya? Ahí cortó. Entonces, tengo que recordar que cuando esto da 0, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar el mismo resultado de x1 y x2, y significa que corta solamente en un punto la parábola. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Resolvemos la ecuación, y para eso la función la igualamos a 0. Determinamos nuestros valores de a, b y c. Aquí recordar que si aquí no hay número, es un 1 imaginario, y no olvidar tampoco el signo menos, que son súper importantes porque si no nos cambia todo el resultado. Aquí tenemos la fórmula y reemplazamos en nuestra fórmula. Aquí menos b sería menos 1, menos 1 al cuadrado porque es b al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, y por c, que es 3. Y abajo, 2 por a, que es 2. Seguimos con las cuentas. Aquí menos por menos me da más, así que me queda el 1 positivo. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, y queda positivo porque aquí es par, menos por menos más. Y aquí se multiplica 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24, menos 24. Y abajo, 2 por 2, 4. Y aquí la resta, aquí se resta porque este es positivo y esto es negativo. 1 menos 24 me queda 23, negativo. Esto es súper importante, quedó con el signo del mayor, negativo. Y en esta situación, la parte de la raíz es un número imaginario. Esta parte de acá, el 1/4, digamos, es la parte real, y la raíz de 23 y partido por 4 es la parte imaginaria. Esto dio un número complejo, ¿ya? Y en este caso, las soluciones se escriben una con más y la otra con menos, pero manteniendo lo mismo de arriba, y las soluciones son imaginarias. ¿Y qué pasa cuando las soluciones son imaginarias? Significa que la función no corta el eje X. Quedaría en el gráfico así, como aparece aquí. Esto queda así como en suspensión, en el aire. Queda flotando, levitando. ¿Se fijan? No corta el eje X. En la otra teníamos que, en el primer caso, cortaba en 2 puntos. En el segundo caso, cortaba en 1 punto. Y aquí en el tercer caso ya no corta. Y en este caso, es súper importante saber cuál es donde corta en el eje X, el intercepto, que sería en el 3. Ahí está el 3. Y es importante también saber el vértice, porque eso nos va a dar a dónde se va a ubicar levitando la parábola, porque puede ser más abajo o más arriba. ¿Ya? Ya, aquí ya hay un resumen a través del discriminante. Este es el discriminante, lo que está dentro de la raíz en la fórmula, esa parte.
se puede saber cómo va a ser la gráfica de la parábola. Si es negativo el discriminante, o sea, se dan tres casos. Que sea negativo, que sea positivo y que sea igual a 0. Si es negativo, que es como el caso recién que vimos, la parábola queda en suspensión. Entonces, no tiene raíces reales. La solución corresponde a dos números complejos. La gráfica de la función no intersecta el eje X. Si es mayor que 0, va a intersectar en 2 puntos. Tiene dos raíces, dos soluciones reales. Y si es 0, intersecta pero en un solo punto. En los gráficos sería así. Y aquí es en el caso de que el A es mayor que 0, significa que es cóncava hacia arriba. Estas son todas las cóncavas hacia arriba y estas son las cóncavas hacia abajo. Aquí cuando el discriminante es mayor que 0, corta en 2 puntos, X1 y X2. Cuando el discriminante es 0, corta en un solo punto. Cuando el discriminante es negativo, menor que 0, queda levitando, en suspensión. Y cuando el A es negativo, menor que 0, significa que es cóncava hacia abajo, por eso están todas hacia abajo, todas. Ahí corta en 2 puntos cuando el discriminante es positivo, en un punto, si es igual a 0, y levitando pero hacia abajo, cuando es menor que 0 el discriminante. Ahora vamos a ver el eje de simetría y el vértice de la parábola. Vamos a ver cómo se determinan en forma algebraica. El eje de simetría es una recta vertical paralela al eje Y. Es una recta que divide a la parábola como en dos partes iguales. Y es importante saberlo porque de repente si ustedes tienen la mitad de una parábola y saben dónde está ubicado el eje de simetría, les va a permitir dibujar la otra parte porque actúa como un espejo, ¿ya? Lo que se repite en un lado se repite en el otro. Y el vértice de la parábola es el punto donde cambia de sentido, de dirección, de sentido la parábola. ¿Ven? Acá, este sería el eje de simetría, la mitad, justito en la mitad. Y este lado es igual con este lado de acá, como en un espejo, se ve reflejado. Y este es mi vértice, que es donde cambia. Aquí va bajando y aquí en el vértice me empieza a subir de nuevo la parábola. La fórmula para el eje de simetría es menos b partido por 2a, x igual a eso porque esta es la fórmula de una recta, de la recta vertical. Aquí les va a dar el x igual a un número y significa que es el valor que toma en toda esa recta de arriba hacia abajo. El vértice tiene una fórmula que es muy similar y en esto quiero detenerme un poquito. Si ustedes se fijan, esta parte es igual a esta. Y como estas dos partes son iguales, cuando ustedes encuentren en un ejercicio el eje de simetría o el vértice, tienen que verificar que estos dos números que les salgan aquí tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales porque están referidos a la misma fórmula. Si no les da lo mismo, significa que en algo se equivocaron, o aquí arriba o aquí abajo. Porque además fíjense que el eje de simetría pasa por el vértice, así que tiene que ser igual porque está pasando por ese mismo valor de X. Porque esta de aquí les va a dar la coordenada en X del vértice. Y esta parte de acá les da la coordenada en Y. ¿Me entienden? Ya, ahora con un ejemplo les va a quedar más claro. Dice así, determina el eje de simetría y el vértice de la siguiente parábola. Indica si es un punto máximo o mínimo. Ahí está la función. Tenemos que determinar A, B y C para poder reemplazarlo en las fórmulas del eje de simetría y del vértice. El A vale 3, la B vale 12 y la C vale menos 7. Nunca olviden el signo porque es súper importante. El eje de simetría. Aquí, esta era la fórmula del eje de simetría y ahí reemplazamos. La B es 12, ahí está el 12. Abajo dice 2 por A, así que hay que poner 2 por 3. Ahí está, 2 por 3. Y el menos se mantiene, se baja ahí. 2 por 3 es 6
y el 12 y el menos lo mantuve. Después esto se divide, el 6 en el 12 cabe 2 y mantengo el signo menos. Ahora en el vértice. Esta es la fórmula del vértice. No olviden que hasta la coma, aquí estoy sacando el eje X y de la coma para acá, con todo esto, estoy sacando el eje Y, la coordenada en Y del vértice. Me tiene que dar aquí un par ordenado, un par en que aquí me da la X y aquí me da la Y. ¿Ya? Como les dije antes, esta parte es igual que esta. Tiene que ser igual. Entonces se hace el mismo reemplazo, lo mismo, llego a lo mismo y llega al mismo menos 2 que obtuve aquí. ¿Ya? Así que aquí es repetir lo que tengo aquí, repetirlo acá. Aquí es distinto. Aquí dice 4AC, tengo que poner 4 por A, que es 3, y por C, que es menos 7. Después viene menos en la fórmula, pongo el menos, y viene B al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado. Y abajo dice 4 por A, así que va a ser 4 por 3. Esto al multiplicarlo me da 84. Y acá el 12 cuadrado me da 144. Y otra cosa importante, este menos no es del 12. No se dice que porque está al cuadrado va a quedar positivo. No, porque este menos aparte. Solamente el 12 está al cuadrado. Por eso es que son importantes los paréntesis. Si esto estuviera así, entre paréntesis, ahí sí sería positivo. ¿Ya? Ahora, y abajo 4 por 3 son 12. Estos dos se suman porque son signos iguales, así que me queda menos 228. Y acá abajo me queda 12. Esto al dividirlo me da menos 19. Ya. ¿Cómo sería el gráfico? Sería así. Este lo saqué del GeoGebra. Y si se fijan, ahí estaría el vértice, que sería menos 2, la coordenada en X, menos 2 hasta aquí. Y hasta aquí, que estaría como la mitad entre, porque esto va de en 2 en 2, estaría el menos 19. ¿Se fijan justo ahí? ¿Ya? Y el eje de simetría también va a pasar por ahí. ¿Ven? Ese sería su eje de simetría. Y la otra pregunta que decía era que había que indicar si esto era un máximo o un mínimo. Sin necesidad del gráfico, ustedes se pueden dar cuenta por este valor si es máximo o mínimo. Porque cuando esto era positivo, la función es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, recordemos que entonces es un mínimo, porque queda más abajo. Así que es un mínimo, pues la parábola es cóncava hacia arriba. Y fin.